Soy Tita Quirao, fisioterapeuta, osteópata y profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Queríamos hablaros de las cervicalgias y más concretamente de las cervicalgias que son secundarias a disfunción temporomandibular. La cervicalgia es una patología que tratamos muy habitualmente, es una región dotada de una gran movilidad, por lo tanto es asiento de patología dolorosa y asiento de múltiples disfunciones. Sin embargo, y como sucede en tantas ocasiones, la zona donde se localiza el síntoma no suele ser la zona de origen de ese dolor por el que consulta el paciente. Por lo tanto, si queremos ser efectivos en nuestros tratamientos, vamos a tener que buscar la zona generadora de esa problemática, generadora de los síntomas por los cuales acude el paciente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un paciente que presenta los síntomas característicos de una disfunción cervical, ese dolor cervical, dolor a la región fronto-orbitaria, ese dolor que se localiza en la región retroauricular, región suboccipital, incluso acompañado de vértigos, mareos, y después de hacer diversos tratamientos encaminados a esa región cervical, no logramos mejorar la sintomatología de este paciente. Ante estas circunstancias, debemos tener presente que una de las regiones directamente relacionadas con esta alteración cervical va a ser la región temporomandibular. Recordar que a nivel anatómico existen múltiples relaciones con esta zona, tanto a nivel neuromuscular como a nivel miofascial. Y debemos recordar que la posición de esta articulación temporomandibular, la posición de esta mandíbula, va a determinar la posición de esta cabeza sobre el raquis cervical. Por lo tanto, una alteración mandibular va a alterar la postura de esta cabeza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando recibamos a nuestro paciente con una patología cervical, con una sintomatología cervical, lo correcto sería incluir dentro ya del interrogatorio una serie de preguntas que nos podrían hacer sospechar de la presencia de esta disfunción temporomandibular. Entre los síntomas típicos que acompañan a esta disfunción temporomandibular, vamos a investigar sobre la presencia de dolor masticatorio, dolor al masticar sobre la región temporomandibular. Vamos a preguntar si existe dolor retroauricular o dolor en la región occipital o frontoorbitaria, si este paciente presenta dolor al realizar los movimientos mandibulares, movimientos que pueden presentarse limitados o realizarse de manera anormal. Preguntaremos si aparecen chasquidos, si aparecen ruidos o crujidos típicos de patología artrósica o de disfunción meniscal. También es interesante preguntar si tiene sensación de mal encaje al cerrar esta mandíbula, mal encaje dental, e incluso muy frecuentemente van a venir acompañados de acúfenos o de sensaciones vertiginosas. Todos estos síntomas o algunos de ellos ya nos pueden orientar de que el paciente presenta asociada a su cervicalgia una disfunción temporomandibular. Dentro de este interrogatorio es muy interesante preguntar al paciente si es apretador, si es bruxista, puesto que es una patología que muy frecuentemente acompaña a la disfunción temporomandibular y por lo tanto a las cervicalgias. Preguntar si es portador de placa de descarga y también es interesante preguntar si ha realizado algún tipo de tratamiento dental en los últimos meses o incluso en los últimos años. Tratamientos como puedan ser exodoncias, extracciones dentales, o haya realizado algún tipo de ortodoncia, o haya pastes, puentes, en fin, cualquier situación que pueda generar un mal contacto oclusal. Una vez realizada la anamnesis, realizado el interrogatorio,
vamos a pasar a la segunda parte del diagnóstico. Una parte muy importante va a ser la inspección postural, ¿eh? Siempre hacemos una valoración global de esta persona, desde los apoyos plantares hasta la región craneal, pero para ser aquí un poco más analíticos vamos a prestar especial atención a la posición de la cabeza, ¿eh? Nos interesa ver si esta cabeza en el plano sagital se encuentra anteriorizada o posteriorizada, o en el plano frontal si presenta inclinaciones a uno u otro lado. Y después vamos a investigar sobre los 3 elementos claves que acompañan a toda disfunción temporomandibular, como son el sistema neuromuscular, como es la propia articulación temporomandibular y como es el contacto oclusal. A la hora de realizar la valoración muscular, ya sabiendo un poco la fisiología de los músculos mandibulares, ya cuando al paciente le pidamos movilización activa de esta mandíbula en apertura, en diducción, es decir, al desviarla hacia un lado o al protuirla hacia adelante, ya en función de cómo se realiza ese movimiento ya vamos a sospechar de qué músculos son los que están implicados en la disfunción. Posteriormente, la palpación de estos músculos, la presencia de bandas tensas en estos músculos, al valorar posibles asincronismos en la contracción o al realizar test musculares nos van a confirmar el diagnóstico y nos van a dar la certeza de qué músculos están implicados y qué músculos son los que deberemos tratar. Después debemos hacer una valoración articular. En la valoración articular vamos a intentar valorar los elementos internos de esta articulación, como son meniscos, cápsulas, ligamentos. Vamos a valorar si se encuentran en un estado inflamatorio, situación inflamatoria que puedan generar dolor. Por lo tanto, aquí realizamos lo que conocemos como maniobras de carga, es decir, ponemos en compromiso esas estructuras y estas maniobras serán positivas si estas se encuentran inflamadas. También nos interesa realizar una valoración activa y pasiva de esa articulación. Y con esta valoración activa y pasiva, lo que vamos a recibir es información sobre simetría en la movilidad, restricción, presencia de dolor, presencia de chasquidos, etcétera, etcétera. Todo esto orientado a determinar qué tipo de maniobras vamos a utilizar después para realizar nuestros tratamientos. Las maniobras cambiarán en función de si estamos ante un estado inflamatorio o si estamos ante un estado puramente mecánico de retracción articular. Una vez valorados estos movimientos de manera activa, vamos a tomar nota de los grados de movilidad de este paciente, tanto al inicio como al final de la sesión, datos que nos van a servir para después poder evaluar la progresión de nuestro tratamiento. Los datos en cuanto a abertura varían de una persona a otra, si es hombre o mujer, pero se considera normal un rango entre los 4,3 y 5,5 centímetros. Por encima de estas amplitudes estaríamos ante un estado de hiperlaxitud, estados de hipermovilidad que también podríamos considerar patológicos. Las diducciones, es decir, las desviaciones laterales y las protusiones, es decir, el avance de esta mandíbula en sentido anterior, deberían oscilar sobre el centímetro aproximadamente. Luego hay otros valores menos interesantes para nosotros, como son el overjet o el overbite, que son valores que utilizan más dentro del campo odontológico. El tercer elemento que nos interesa evaluar es la evaluación oclusal. Es quizás un campo en el que a los fisioterapeutas nos cuesta más desenvolvernos, pero es muy importante poder detectar posibles interferencias para poder así derivar este paciente al odontólogo para su corrección, ya que si estas interferencias
no las podemos eliminar, difícilmente vamos a poder avanzar en nuestros tratamientos. Por lo tanto, cuando queremos hacer una valoración oclusal, en un primer momento lo que vamos a intentar es evaluar la posición de las líneas interincisivas, evaluar si esta mandíbula se encuentra desviada hacia un lado u otro. Después, visualmente, vamos a mirar en el interior de la boca y ver si faltan piezas, si estas o algunas de ellas se encuentran desplazadas, para ver si hay problemas de mordidas cruzadas o mordidas abiertas, si hay caries, etcétera, etcétera. En resumen, lo que buscamos es buscar situaciones en las que pueda producirse un contacto dental patológico, y ese contacto dental patológico nos pueda generar una desviación de esa mandíbula. ¿Por qué es tan importante controlar ese contacto oclusal? Pues bien, sabemos que el contacto dental tiene que producirse siempre dentro de un plano vertical, porque en cuanto que el diente se encuentra desviado y el contacto se realiza más en un plano horizontal, los elementos de soporte del diente entran en peligro. Entonces, ante esta situación de peligro, la lesión del periodonto puede hacer que este diente caiga. Por lo tanto, el sistema lo que busca es protegerse de esta situación, y lo que hace es un movimiento de esquiva. Cuando detecta que esos dientes van a contactar mal, la mandíbula se desplaza. Al desplazarse tenemos que poner en juego una serie de músculos, y esto comporta una nueva acomodación, una nueva postura mandibular, y esto va a afectar a todos los músculos del cuello. Por lo tanto, este contacto dental patológico, además de lesionar la articulación temporomandibular, va a ser también generador de dolor cervical. Como hemos comentado al principio, la postura mandibular determina la postura craniocervical. Si el contacto dental cambia, la postura mandibular cambia, la postura craniocervical también va a cambiar. Debemos recordar, como nos indicaron estos autores, Schwarz y Posselt, que en caso de interferencia oclusal, la cabeza se inclina hacia el lado de la interferencia y la mandíbula se desplaza hacia el lado contrario. Hay todo ahí, toda una alteración postural a nivel de la cabeza en relación al raquis cervical, que después va a repercutir en toda la postura del individuo. Por lo tanto, una vez diagnosticado este contacto dental patológico, lo que debemos hacer es derivarlo al odontólogo para su corrección, ya que, como hemos dicho antes, si no lo corregimos, difícilmente podremos avanzar en nuestro tratamiento, porque esta contracción muscular se produce de una manera refleja, es un reflejo protector. Por ejemplo, aquí he traído esta imagen de una paciente que hemos estado tratando recientemente, donde efectivamente su síntoma principal era una cervicalgia. Como vemos, hay una rectificación muy importante de la columna cervical, pero lo que había asociado era un contacto dental patológico por una exodoncia, lo que provocaba una serie de movimientos mandibulares alterados y una mala posición de la cabeza. La corrección por el odontólogo permitió solventar de una manera satisfactoria la sintomatología que presentaba el paciente. Por lo tanto, con todos estos datos recogidos durante el diagnóstico, pues vamos a poder planificar y elaborar un tratamiento que va a ser global, valorando desde los apoyos plantares hasta la región cervical, y que después, una vez ya en la región a tratar a nivel temporomandibular, pues en función de la fase en que se encuentre la patología, mayor inflamación, mayor dolor, mayor limitación, etcétera, etcétera, vamos a ir eligiendo las técnicas más adecuadas a cada situación, a cada estado del paciente.
Con todo ello, lo que vamos a conseguir es un tratamiento mucho más eficaz que va a conseguir resolver los síntomas por los que el paciente acudió a nuestra consulta. Por lo tanto, para concluir esta pequeña presentación, únicamente recordar que el síntoma muchas veces o la gran mayoría de veces se va a localizar en una zona diferente a la zona que originó la disfunción, que el tratamiento que vamos a establecer tiene que estar basado en función al diagnóstico que hemos realizado y que para el tratamiento de estas cervicalgias siempre va a ser imprescindible mejor dicho, valorar la región temporomandibular por ir siempre muy ligada anatómica y funcionalmente a la región cervical. Y por último, si aparece un problema dental, el objetivo es detectarlo y derivarlo al odontólogo para que proceda a su corrección. Y esto es todo. Espero que les sirva de ayuda. Gracias.